En primer lugar, bueno, lo que preguntaba la senadora Laura Rodríguez Machado, nosotros tuvimos una serie de reuniones con el equipo del gobierno de la ciudad. Estas reuniones empezaron en enero o incluso en diciembre, y sí, bueno, se terminaron cuando empezó la pandemia, porque claramente había que poner la energía, todo lo que estábamos haciendo, en esta cosa inédita, inesperada que estamos viviendo en todo el mundo y que no tiene precedentes a nivel de la historia de la humanidad, así que claramente empezamos a trabajar en el tema de la pandemia. Sí, había algo que nosotros nos pusimos de acuerdo con el gobierno de la ciudad, y que era efectivamente que la coparticipación no es el vehículo por el cual se tiene que hacer esta transferencia, ¿sí? Así que eso me parece importante destacarlo. Pero veníamos trabajando y venimos trabajando también en otros temas. Nosotros ya ahora, esta semana, incluso estamos trabajando en un plan de desarrollo que ya habíamos hablado con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la decisión final es informada a través del ministro Guado de Pedro, pero nosotros veníamos teniendo diálogo y seguimos teniendo diálogo con el gobierno de la ciudad. Después, un punto que me parece importante mencionar es que acá no estamos tratando la ley de coparticipación. ¿Sí? Me parece que eso es importante decirlo, porque si no se confunden las partes o los temas que tenemos que ver. Yo lo que decía es que en el año 94, la reforma de la Constitución lo que hace es introducir por primera vez y le da rango constitucional a la coparticipación, y tenemos este mandato cumplido que todos conocemos, pero otra de las cosas que introduce, y que yo por eso mencionaba a los debates constituyentes, que me parecen súper interesantes, es esto de que haya transferencias del gobierno nacional a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires, y que esté garantizado que va a estar el recurso que tiene que estar para sostener esa nueva erogación que va a hacer cada una de estas provincias o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en ese punto es donde la Constitución exige que haya una ley. Acá no quiero por ahí saltearme, pero bueno, algunas preguntas tienen que ver unas con las otras, pero cuando se hizo la provincialización de Tierra del Fuego, cuando se hace el primer aporte de la participación de la ciudad en los recursos que le son propios al gobierno nacional, se hicieron por decreto simple, porque claramente la Constitución no lo exige que esto vaya al Congreso de la Nación, ni lo de Tierra del Fuego, ni lo de la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad es una asignación que hace el gobierno nacional de los recursos que le son propios en una fuente de financiamiento que en este caso son los recursos de coparticipación, pero la Constitución no exige nada respecto de eso. Lo que nosotros hoy estamos tratando no tiene que ver con un cambio en la ley o en el régimen de coparticipación federal. Lo que estamos diciendo es que nuestra Constitución exige que esa transferencia de servicios sea hecha a través de una ley y que también se dictamine cuáles son los recursos. En los otros servicios transferidos, que mencionaba también el senador Lustó, cabe recordar que se crearon comisiones para establecer los montos de esa transferencia. En este caso, no solamente no hay antecedentes ni en los expedientes que dan después lugar a la norma, ni en los decretos posteriores, de cuánto y o por qué se llega a ese guarismo, sino que efectivamente lo que nosotros estamos hablando son de asignaciones y atribuciones propias del gobierno nacional. Y bueno, esto es lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Los servicios transferidos, yo los mencioné, capaz que el senador Lustó ingresó más tarde, pero sí yo los mencioné, ¿no? Estos servicios transferidos de educación, servicios asistenciales y también servicios, creo que se cortó. No, no, ni se cortó ni entré tarde. Ah, bueno, entonces habrá escuchado usted, senador, que yo mencioné el tema de los servicios transferidos. Hice una mención específicamente a los servicios transferidos, que fueron transferidos después de la reforma de la Constitución del año 94, específicamente por estos debates constituyentes. Pero bueno, esos servicios transferidos tienen una metodología distinta y sí, insisto con esto, ¿no?
estábamos de acuerdo con la ciudad que efectivamente la coparticipación no es la metodología o el vehículo para hacer esa transferencia. El senador Víctor Zimmerman preguntaba cuál es la fuente de financiamiento, y básicamente el Estado Nacional tiene distintas fuentes de financiamiento, y una de las fuentes de financiamiento más importantes la Administración Federal, otras fuentes de financiamiento a ese servicio o a esa transferencia de recursos. En las planillas anexas de las leyes de presupuesto, en la planilla 6, es donde efectivamente uno puede observar que la fuente de financiamiento para los las distintas erogaciones que realiza el gobierno nacional están establecidas con distintas formas, pero en particular la del Ministerio de Seguridad, siempre desde el análisis que nosotros hicimos, se hacen a través del Tesoro Nacional, o sea, es fuente del recurso nacional en sus atribuciones propias para poder hacer esas transferencias. Y la otra pregunta, bueno, ustedes, tanto el senador Lustó como Tagliaferri, hacían mención al año 2015. El año 2015 para nosotros no es el año base, obviamente podemos decirlo, podemos sentarnos a charlar, para nosotros no es el año base. El año base es aquel donde efectivamente está la ejecución y todas las órdenes de pago que hubieron entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, porque fue efectivamente la transferencia, porque no sería propio que uno tomase ni el 2015 ni el 2017. Y además, en particular, porque el año 2015 tenía un gobierno con decisiones totalmente distintas al gobierno que asumió en el año 2016, y eso de alguna forma lo que hace es cambiar los objetivos y también las fuentes de financiamiento y la cantidad de presupuesto destinado. Pero de todos modos, en el cálculo que hace el gobierno de la ciudad, que nos enteramos ahora a través de la demanda, ellos incurren, si se quiere, en un error que tiene que ver con utilizar las bases de la ejecución del año 2015, pero lo comparan con, o toman los recursos nacionales de fuente de coparticipación del año 2016, que ya tenían un incremento del 33%. Y además, por otra parte, nunca se hizo la actualización de ese 3,75 a lo largo de los años, por lo que mencionábamos antes, que es el artículo 104, que tiene una actualización hasta el año 2020. Es decir, que si uno toma el 2015, tiene que tomarlo específicamente para las funciones transferidas durante el año 2015. Por ahí también hay que mencionar que muchas de las funciones metropolitanas quedaron en la órbita del Ministerio de Seguridad. Entonces uno tiene que hacer esa separación, básicamente por los delitos complejos que mencionábamos antes. Pero si uno va a tomar un año, tiene que tomarlo también para la coparticipación, y no utilizar el año 2015 para una cosa y el 2016 para otra. Lo que nosotros hicimos, que obviamente están todos los cálculos a disposición, pero además están en el expediente, como no estuvieron en los decretos del año 2016 ni 2018, están hechos los cálculos en base al año 2016. O sea, hay coherencia en cuanto a los datos informados. Hubo otra pregunta, la forma de actualización se preguntó, y está establecido en el proyecto de ley que la forma de actualización va a ser trimestral, con base a esta metodología de actualización que nosotros proponíamos, pero obviamente se puede proponer otra forma de actualización y las podemos ver, por supuesto. Perdón, Y la forma de cómo el mecanismo de pago, de transferencia a la ciudad, faltó. Sería una asignación presupuestaria del gobierno nacional, como han sido otras asignaciones presupuestarias, y sería mensual. Es lo que dice la ley, el proyecto de ley. No está en la ley, no está en el proyecto de ley. No, pero ahí, Sí, ahí hay perdón, un tema. Perdón, ordenémonos para pedir la palabra, por favor. Sí, presidenta. Senador Lustó, adelante. Sí, ahí hay un tema importante que tiene que ver con lo siguiente, y por eso yo sí entiendo que esto no es una reforma formal de una ley convenio. Pero sí es cierto que tanto a Tierra del Fuego como a las provincias se le transfieren por los servicios o las competencias transferidas los recursos de manera automática. A ambos se le transfieren de manera automática. Y en este caso no se está contemplando eso. De la misma manera que, así como para la transferencia de salud y educación hubo una comisión, acá no hay una comisión que esté trabajando en conjunto. No la hay. De hecho, usted misma dijo que el diálogo se cortó cuando empezó la pandemia. Y yo tengo la información de que la ciudad no estaba de acuerdo con que el mecanismo no fuera automático. Claramente, tengo al ministro en línea.
Entonces, eso de que no sea por la copa o que no se ajuste como se ajuste la copa, que es por recaudación de los tributos que ingresan en la participación, no quiere decir que no sea por un mecanismo automático como es con todo el resto de las provincias. Y lo otro es que no hay una comisión que haya estudiado claramente cuál es la base de cálculo. Eso no ocurrió. Como usted dijo, en marzo se terminó el diálogo y nos enteramos después del conflicto con la policía. Entonces, no es cierto que hay un trabajo en conjunto, ni publicidad de los actos públicos, ni un cálculo riguroso sobre la base a partir de la cual este proyecto de ley se presenta. No sé, senadora Sarnún, si usted quiere continuar con otras preguntas, yo voy respondiendo, como usted... Adelante, responda, licenciada, adelante. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que estamos sosteniendo es que la participación de la ciudad en los recursos coparticipables que pertenecen a la coparticipación o al índice de coparticipación que tiene la ciudad van a ser automáticos en forma diaria, ¿sí? Que es exactamente el mismo tratamiento que tiene Tierra del Fuego. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si no quedó claro, por supuesto, en el proyecto de ley, tendremos que explicitarlo. Lo que nosotros sí estábamos de acuerdo con el ministro Mura es que la ley de coparticipación no era el vehículo para transferir estos recursos que tienen que ver con una variación distinta de la variación de los sistemas tributarios. Eso es lo que yo dije y es lo que habíamos acordado con el ministro Mura. Luego, los servicios transferidos, nosotros lo que estamos proponiendo, solamente por los servicios transferidos, es que se haga un convenio y que ese convenio tenga una transferencia mensual con actualización trimestral con base a esta metodología de índices que nosotros propusimos. Gracias. Tiene la palabra el senador Bullrich.